Hola, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Estamos una vez más aquí en tu estación de radio favorita, La Buena Vibra. El día de hoy, como cada semana, tenemos un temazo, pero estamos de gala con dos invitados especiales. Por un lado tenemos al buen Luigi y por otro lado tenemos al buen Isaac, quienes nos explicarán sobre su proyecto de geografía realizado en estos dos últimos periodos de prácticas, el de observación y el de intervención. Así que cuéntenos, comenzaremos con Isaac, el arquitecto del saber, el doctor del conocimiento. Explícanos, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál fue tu intervención? ¿Un problema? Algo así tenía entendido. Háblanos un poco de esto. Adelante, por favor. Claro, mi querido locutor y público en general, les explico. Trabajamos un proyecto durante este periodo de prácticas, el cual consta de encontrar una problemática geográfica en el entorno en el que nos encontramos durante estas prácticas. Es decir, en nuestro caso, la escuela primaria Cuitláhuac. Y por ende, buscar darle solución a dicho problema. Les contextualizo un poco. La escuela está situada en una zona un poco peligrosa. Así lo describen más de 3 actores sociales habitantes cerca de la escuela. Se encuentra situada entre 2 avenidas principales, la avenida Solís y la avenida de la Noria. Pero también entre 2 calles solitarias e inseguras. En el entorno existe un sobreincremento de habitantes y la delincuencia no pide permiso. La mayoría de estos habitantes trabajan como visitaxistas en la zona, lo cual no es suficiente para cubrir sus necesidades, orillándolos a la manera más fácil y sencilla de conseguir dinero, la delincuencia. Pues 8 de cada 10 familiares tienen un integrante que se dedica a esto. Casualmente es el integrante de la familia que se encarga de cubrir todos los gastos del hogar, o la mayor parte de estos. El proyecto se divide en 3 fases. La fase número 1. En esta fase describe el contexto donde se encuentra la escuela. Hablando de la ubicación, menciona entre qué calles se encuentra, como se los contextualizaba hace unos momentos. Las vías de acceso, en este caso, una es por la calle Echegaray y la otra es sobre la avenida Solís. Describir las características y condiciones que rodean la escuela primaria, como por ejemplo tiendas, negocios. Por ejemplo, detrás de la escuela se encuentra un mercado bastante grande. A un lado de ella hay un espacio en donde se acumula la basura, pues ahí llegan camiones recolectores a descargarla. También describe el contexto áulico de la escuela de las prácticas de infraestructura y ambientes de aprendizaje. Además, argumenta la relación de estos con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el que la delincuencia es un claro obstáculo en el desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos. Estupendo trabajo, pero cuéntanos, Luigi, ¿qué sucede en la segunda fase? Por supuesto, mis queridos oyentes. Espero que estén muy bien. Como saben, pues ya me presentaron, yo soy Luis. Nuestra segunda fase habla acerca de una introducción, que es donde se da a conocer el problema seleccionado, entre la variedad que existe. Por ejemplo, la escasez de agua, la ausencia de rincones de lectura donde se puedan enriquecer de información los alumnos, etc. Pero nosotros, después de haber analizado cada uno de ellos, llegamos a la conclusión de que el problema que trabajaríamos sería la delincuencia. Una vez dado a conocer la problemática que se eligió, la fase 2 nos exige una justificación, respondiendo a una pregunta. ¿Por qué se eligió este problema? La problemática abordada es la inseguridad, ya que es un problema que afecta el desarrollo del aprendizaje de los niños desde afuera de la escuela hasta dentro del aula de clases, y esta puede ser directa o indirectamente. Se sabe que el aprendizaje de cada niño no solo depende de la enseñanza que se da, sino de sus emociones, desde que si se sienten en confianza en el aula, hasta las emociones o sentimientos con los que llegan a casa. Evidentemente, un niño que viene distraído de su casa, asustado o con alguna emoción negativa, no desarrolla su aprendizaje como debería de ser.
En este sentido, la inseguridad de las calles alrededor de la zona escolar son el principal problema. La inseguridad y la violencia van de la mano con la delincuencia. Es el principal actor que hace que los alumnos entren en conflicto emocionalmente. Por otra parte, las emociones son la principal puerta al desarrollo del aprendizaje, ya que el tener actitudes positivas o negativas favorecen o desfavorecen el desarrollo del niño según sea el caso. El motivo de esto es que la concentración es una actividad cognitiva que, aunque pueda parecer raro, se realiza por medio del razonamiento. Consiste en centrar nuestra atención de forma voluntaria sobre un aspecto en concreto para poder mantener y cerrar el ciclo de aprendizaje. La concentración es necesaria para cumplir con el ciclo de aprendizaje, pero si los niños no se pueden concentrar a causa de la inseguridad o violencia que vivió en el camino a la escuela o incluso en el aula, no es posible cerrar el ciclo de aprendizaje. La falta de cultura en la sociedad afecta directamente a la comunidad escolar, el medio y el paisaje. Es por eso que se busca crear conciencia en la sociedad para descartar este problema. Sin embargo, se tiene que dar conocimiento del trabajo de la problemática a la comunidad para que ésta pueda involucrarse en la resolución. Durante las prácticas de observación se pudo notar que este problema afecta a más de un actor social. Por lo tanto, los objetivos son observar con atención y analizar el problema identificado. Observar si la problemática afecta a más de un actor social. Saber si los afectados conocen el daño que genera el problema. Realizar una investigación más a fondo tomando en cuenta la opinión de los actores sociales. En este caso, padres de familia, maestros, alumnos, directivos y así como trabajadores cercanos a la zona escolar. Poner en marcha la aplicación de la entrevista a los diversos actores sociales. Analizar las respuestas obtenidas y así lograr los objetivos planteados. Dar a conocer a la comunidad escolar los daños que causa la falta de seguridad. Crear conciencia en los principales afectados y crear proyectos y actividades referentes a la seguridad y que los alumnos se interesen y participen en ellas. En esta segunda fase también contamos con un marco conceptual, que es un apartado en el cual se aporta el conocimiento de los conceptos primordiales teóricamente. Por ejemplo, ¿qué es la seguridad pública? ¿Cómo influye la delincuencia en el aprendizaje? ¿Qué es la inseguridad pública? ¿Qué es una zona? ¿Qué es la delincuencia? ¿Qué son las emociones? ¿Qué es un problema? Etcétera. Por último, nuestra fase 2 nos pide la metodología de estudios, mejor comprendida como el plan de nuestro proyecto que va desde identificación del problema en la escuela donde se llevará a cabo las prácticas, analizar las problemáticas observadas, planteamiento del problema, marco teórico, justificación del problema, hipótesis, objetivos, conclusión, trabajo de campo y trabajo de gabinete. Totalmente entendible, pero platíquenos, ¿cuál es la fase 3? En esta tercera fase se aplicaron las 20 entrevistas a los diferentes actores sociales, entre ellas alumnos, padres de familia, comerciantes, maestros, un agente de seguridad pública y se dio la oportunidad de hablar con un delincuente y las autoridades de la zona. Increíble. Platícame de esa experiencia al entrevistar al delincuente. Claro que sí, se dio la oportunidad de entrevistarlo, puesto que al entrevistar a una persona comerciante de frutas en el mercado, él escuchó y bueno, él solito se ofreció a responder la entrevista. Claro que evitando sus datos personales. Me relató un poco de cómo es su vida. Dice, me dedico a esto desde que soy chico. A los 10 u 11 años me quedé sin familia. Comencé a limpiar parabrisas en los semáforos, pero muchas veces la gente no te da dinero. A veces 20 pesos me llevaban todo el día, y claramente con eso solo alcanzaba para la droga, y para que se me olvidara un poco el hambre. Conocí a una mujer con la que ahora vivo, me junté y me fui a vivir con ella.
Nos hicimos papás y ahora necesitaba dinero no solo para una persona, sino para tres, y mantener a un hijo no es cualquier cosa. Entonces comencé a trabajar en el fierro viejo, pero ahora, aún así, no ganaba tan bien. Para mantener a mi familia, empecé a robar ahí en mi trabajo. Me atraparon y me corrieron. Después de eso, me di cuenta que no era tan difícil, entonces comencé a hacerlo en las calles. Estas entrevistas nos ayudan a explicar qué y cómo se tratará de cambiar la situación o solución del problema. Este problema, que es la delincuencia, se trata de solucionar con ayuda de las autoridades, hablando con los 5 actores sociales principales afectados, como lo son los padres de familia, los maestros, los comerciantes, los habitantes de la zona y especialmente los alumnos de la primaria Cuitláhuac. De acuerdo, chicos, ¿y cuáles actores serían beneficiados con esta propuesta? Principalmente los alumnos serían los principales beneficiados, ya que ellos son los principales afectados. ¿Cuál es la viabilidad de la aplicación del proyecto? Excelente pregunta. La viabilidad del proyecto se ha incrementado de un 80 a un 95%, pues se hizo una entrevista que se le aplicó a un policía de la zona, que nos dijo que estaría dispuesto a ayudar en el proyecto, pues su hijo vive cerca y al analizar la situación se da cuenta de todo el daño que le puede causar esta situación. El oficial entrevistado resultó ser el jefe de una unidad de turno y nos pidió un croquis del lugar, el cual marcó con puntos rojos para señalar cuántas patrullas serían las que podrían mandar a la zona y estar en un patrullaje constante y activo, especialmente durante el tiempo de entrada y salida de los alumnos a la escuela, ya que el oficial agrega a la entrevista que se observan muchos niños pequeños ir y venir de la escuela a sus casas sin ningún acompañante. Pues se nos acabó el tiempo, querido público. Agradecemos su tiempo y la presencia de estos dos invitados tan especiales, que como siempre tratan de ayudar al desarrollo del aprendizaje de sus alumnos en la escuela Cuitláhuac. Le mandamos un cordial saludo a la profesora Luisa González Ramírez, pieza importante de este proyecto. Un gran abrazo a la distancia.